En 132 oportunidades con 49 triunfos del equipo platense contra 44 del conjunto de Parque Patricios y 39 empates. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Todos los martes a las 10. Mundo en Clave. En Radio Caput. Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos, otro martes, un martes frío pero soleado, seguramente frío y soleado va a estar también a la tarde en la radio pública de Marcos Paz en la 90.5, así como está ahora frío pero soleado en Radio Caput. Y seguramente frío porque se espera frío en todo el país durante toda esta semana, va a estar frío en Oberá, en Misiones, en la radio RPD, la 97.5 de allá de Oberá. Hay que ver cómo está en el resto del mundo, este mundo en clave que compartimos con Larry Levy. ¿Cómo andas, Larry? Bien, ¿cómo estás, Hugo? Buen día a todos nuestros oyentes. Bien, muy bien, y hoy saludando a Martín Loza, que generalmente está en los programas de la tarde, pero hoy está haciendo un reemplazo, un esfuerzo de laburar todo el día, y reemplazando a Lali Grumeli, que está enferma y ahí esperando que se reponga pronto. Y si te parece, nos vamos sumergiendo, ¿no?, en este mundo en clave de hoy, que como siempre lo hacemos con música, tratando de que sea una pista, pero podríamos agregar alguna pista, que hay mucha música de este lugar, que si bien se habla en español, hay muchísima música en inglés. Así que vamos con un tema musical, con el número 1, Martín, y vamos viendo a ver qué país puede ser, ¿no? El ritmo, para los que bailan, el ritmo está bueno, ¿no? ¿Y por dónde suena? ¿Te suena por algún lugar esta música? Me suena a playa, me suena a mar. Sí. Sí, algo por el ¿Atlántico estilo. o Pacífico? Y quizás los dos, qué sé yo. Podría ser también, estaría bueno, los dos. Tenés para elegir, ¿no? El bravío Pacífico, que dicen, el frío helado Pacífico, ¿no? Podría ser el Caribe también, ¿no? Parece como uno estuviese en la playa en el ¿no? Caribe. Ahí anda, ¿no? Falta algún jugo, algún trago rico ahí debajo de la sombrilla, ¿no? Hay 3 cosas en esa zona, pero sí, es para toda la zona. Sí. Alcohol, Ajá. Sexo y música. Alcohol, Son las 3 características ¿Es que hay ese en orden? No necesariamente. No necesariamente. Si supieses cómo nos critican a los argentinos, dice, ustedes son retorcidos, hombres del diván. Nosotros solucionamos todo con el chupi, con el sexo y con la música. Bueno, el país del que estamos hablando hoy, al que le estamos dedicando este mundo en clave, es Panamá, que estábamos por ahí, por Centroamérica, y el que tiene algunas palabras, como todas las semanas al arranque del programa, para comentar acerca del país que abordamos, es justamente Larry Levy. La mirada del llamado primer mundo con respecto a América Latina es la impronta, el sello que el imperio dominante quiere que ese mundo, entre comillas, culto y civilizado, tenga sobre los países a los que subordina y domina económica y políticamente, y además los disciplina por la fuerza. Ese mismo imperio declama libertad y democracia, pero claro, solo para ellos,
Cualquier murmullo que reclame libertad en el patio trasero es subversivo y terrorista, como si estuviésemos condenados a servirlo por la eternidad. Cuba es el cáncer, Venezuela la metástasis, Bolivia el potencial contagio degenerativo y así toda América Latina, como si fuésemos una enfermedad crónica y contagiosa. Basta con escuchar las declaraciones de hace un par de días de Donald Trump sobre Venezuela para poner al descubierto, sin maquillaje, el pensamiento del imperio. O mejor, escuchar a la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la generala Laura Richardson, que declara como propios los recursos naturales de nuestra geografía. Y la geografía se convierte en geopolítica cuando la riqueza y la ubicación estratégica pasan a ser herramientas de control y dominio. El país que hoy abordamos en Mundo Clave, Panamá, es uno de esos ejemplos que combinan las llaves del poder cuando se usan en provecho propio y en detrimento del resto. Suena poético y moralista, pero es un enunciado de supervivencia colectiva. No se trata de inocencia política, no se trata de discursos voluntaristas, se trata de pura política, de organización social, de equilibrios de poder y no de desaforado dominio. Bueno, hablando de penetración cultural, justamente pensaba en lo que decía al principio, asociado con la cantidad de música en inglés, ¿no? que hay en Panamá. Pero no siempre funciona, porque hoy en el imperio, allí en el norte, se escucha mucha música de América Latina. Totalmente. Mucha. Aunque en inglés, cantada en inglés, sí, pero muchos ritmos de América Latina. Y cantada en castellano. Acordate cuando cuando abordamos aquí Mundo en Clave, justamente los Estados Unidos, que hubo algunas canciones que había, y alguna de las que pasamos inclusive, que creo que era un hip hop, que era en castellano. Porque que sonaba en Nueva York. Que sonaba en Nueva York, sí. Bueno, la segunda minoría, ¿cuál es? La latina. Tal cual. Dejó de ser el negro. Lo que estamos escuchando se llama Lipso Jazz y la que canta es Idania Douman, que es una cantora que está en este momento muy de moda. Es una negra que se mueve de una manera muy linda, ¿no? Con una ropa sumamente vistosa y con unas imágenes muy lindas, ¿no? Muy grácil moviéndose. Bueno, es un país interesante, ¿no? Donde tienen ese punto clave del que vamos a hablar más tarde seguramente, y lo vamos a abordar también en una nota que tenemos, que tiene que ver con el Canal de Panamá, ¿no? La curiosidad de qué pasaría en el mundo si no existiera el Canal de Panamá, por ejemplo, ¿no? A nosotros nos vendría fenómeno, porque claro, serían por el canal de Beagle, ¿no? Por lo económico, claro, que es pasar por ahí. Si no existiera, los barcos procedentes de Europa, por ejemplo, tendrían que ir hasta la Argentina para llegar a las costas del lado oeste del digamos de todo el continente americano y viceversa, ¿no? Digamos, para llegar al Pacífico, del Atlántico al Pacífico, tendrían que bajar bien hasta el sur, ¿no? Hasta el Estrecho de Magallanes, precisamente. Pero bueno, nosotros estuvimos conversando sobre Panamá, como siempre tratamos de hacerlo en cada programa, con algún referente que se encuentre en ese lugar y que sea conocedor profundo del lugar. Esta vez lo hicimos con un argentino que vive hace varios años allá. En este momento justamente está en El Salvador por su actividad durante un mes y pico, pero vive habitualmente en Panamá. Se trata de Alejo Máximo Campos. Alejo es licenciado en Ciencias Políticas y director regional de Crime Stoppers International para Caribe, Bermuda y América Latina, con sede en Panamá. Es una organización que sería Paremos el Crimen, ¿no? Más o menos la traducción sería esa. Con él estuvimos conversando justamente, con Alejo, y esto es lo que rescatamos de todo el diálogo que mantuvimos. Alejo Campos, muchas gracias por atendernos. Aquí Larry Levy y Hugo Gullman te damos la bienvenida
en la Argentina y nos gustaría saber antes que nada cómo está Panamá actualmente. Bueno, Panamá, la verdad que como siempre decimos, es un lugar estratégico para las operaciones del crimen organizado transnacional y también de las economías ilícitas globales, como las definimos, principalmente por la ubicación estratégica que tiene Panamá en la región, ¿verdad? Y porque el tema de desarrollar, de haber construido el famoso canal de Panamá y tener toda una infraestructura logística internacional con puertos, aeropuertos, zonas francas, digamos, es bien usado para el comercio legal, pero también es un gran atractivo para el comercio internacional ilegal y para las estructuras criminales transnacionales. Entonces, es algo que complica mucho a Panamá en algún punto tener esta condición estratégica en América Latina. Y eso hace que los delitos que se manejan en Panamá principalmente son de otro nivel. No vemos, por ejemplo, en otros países de la región en Centroamérica, como en el Triángulo Norte, el fenómeno de las pandillas, como la MS-13 o la del Barrio 18, no es algo que se vea tanto en Panamá, porque es otro nivel de delincuencia. Es una delincuencia que está más relacionada a las economías ilícitas y no tanto a las actividades violentas de bandas criminales. Entonces, eso hace que Panamá sea un centro financiero de blanqueo y también para movilizar cualquier tipo de ilícitos de un lugar de otro del continente. Alejo, te iba a preguntar al respecto si después de la difusión enorme que tuvo el caso de Panama Papers, ha disminuido la mecánica de registrar allí empresas fantasmas, o aún continúa esa herramienta que tienen en Panamá de registrar empresas de extranjeros, ¿no? Sí, el tema, yo creo que aquí habría que hacer una diferencia muy grande. El tema de las empresas offshore o de las cuentas bancarias offshore que son, digo, que se vienen manejando desde hace muchísimos años y no solo en Panamá, sino también en muchos otros países, no son ilegales. El problema es el dinero que se manda a esas cuentas, el origen del dinero de esas cuentas que tienen un origen ilegal o que muchas veces obedecen a, digamos, esquemas de evasión fiscal de los países orígenes de esos dineros. Ahí es donde esa empresa offshore o esa cuenta de banco offshore se transforma en una herramienta del crimen organizado o de alguien que está evadiendo impuestos, que a veces son digamos, de comercio legal o de transacciones legales, pero que no quieren pagar impuestos en sus países, entonces hacen todo este esquema. Pero en realidad no es ilegal el tema de mantener empresas offshore o tenerlas afuera de las jurisdicciones en donde se realiza, digamos, la transacción comercial en sí. Ahora bien, a partir de estas investigaciones, a partir de ahí pasaron dos cosas. La primera es que de alguna forma obligó a Panamá a fortalecer mucho más su sistema legal, a fortalecer mucho más a la unidad de análisis financiero y a otras agencias que se dedican principalmente a la investigación de estos flujos económicos ilegales y que estaban siendo lavados o que estaban siendo triangulados en este sistema de empresas offshore y de cuentas bancarias offshore en Panamá. Eso obliga a que haya nuevas legislaciones y que ahora sea un poco más difícil. Pero por otro lado, tenemos que tener en cuenta que el crimen organizado no son estas bandas tatuadas que vemos muchas veces en Netflix o en series de televisión. El crimen organizado tiene en sus grupos de trabajo a excelentes profesionales, abogados, economistas, contadores, etcétera, que lo que hacen es transformar de alguna forma el negocio. Entonces, frente a una legislación más fuerte, lo que se hace es ver cómo igual se puede seguir operando en ese sistema, en esa jurisdicción, pero obviamente de otra forma. Y si antes se usaba un esquema A, entonces ahora tenemos que usar un esquema B. El crimen organizado todo el tiempo se está transformando, se está evolucionando y se está adaptando a lo que la legislación en cada país de alguna forma le empieza a cerrar esa puerta. Pero no es que se deje de hacer, simplemente que los esquemas y las metodologías se transforman. Y eso es un problema muchas veces porque toda nuestra legislación en América Latina en general relacionada al crimen organizado es una legislación reactiva y no proactiva. Entonces legislamos cuando ya el problema entendemos cuál es. Y para entender cuál es ese problema, a veces pasan 5 y 10 años. Entonces esa estructura criminal operó 15, 10 años de esa forma. Y ahí recién aparece una ley nueva. Claro, ahora Alejo, cuando empieza a avanzar la investigación de los Panama Papers, ¿qué pasó? Digamos, los que tenían ese dinero que provenía de negocios ilegales, ¿se fueron desplazando hacia
hacia otros lugares, no sé, pensamos, no sé, Liechtenstein, tantos que se han abierto en los últimos años, o se quedaron, legalizaron algo, y por otra parte, ¿hacia dónde llega la investigación? Porque uno podría pensar, bueno, hoy lo más suave sería el contrabando, pero después pensás en tráfico de armas, en trata de personas, en droga, en negocios mucho más pesados de los que se pensaba hace algunos años, ¿no? Sí, en realidad, bueno, muchos se quedaron en realidad en la jurisdicción panameña y simplemente adaptaron su negocio ilegal a la nueva legislación, y otros, sí, buscaron otras jurisdicciones cercanas que pueden ser en el Caribe, pero también, digo, en Estados Unidos existen estados que son paraísos fiscales y que están preparados de alguna forma para eso. Otros también se fueron a algunos destinos europeos que están preparados desde hace muchísimos años para este tipo de operaciones y que inyectan mucho dinero a la economía, de alguna forma, que se transforma en una forma de subvencionar las economías, de una forma no formal, pero subvencionar las economías por las enormes inyecciones de dinero en efectivo. Y ahora esto se complica con los criptoactivos, ¿no? Que Alejo, estamos hablando solo de dinero en efectivo. Alejo, te iba a preguntar justamente por esto que estás diciendo, porque de alguna manera existe la creencia, y creo que está basada en hechos reales o en percepciones reales, de que el flujo de dinero está controlado también por Estados Unidos, en cuanto a que Estados Unidos no quiere tener esa base de dinero informal dentro de su sistema económico. ¿Hay algo de eso? Hay algo de eso, te digo, que en varios países, no solo en los Estados Unidos. Como te repito, son inyecciones de dinero muy, muy grandes, que además los bancos las necesitan después para seguir operando, prestando dinero, y nadie quiere perderse esas inyecciones. Lo que hacen ahora es, o sea, buscar los mecanismos legales para que sea lo más legal posible, ¿no? Aunque es raro decirlo así, pero así es como lamentablemente se está operando. El dinero no se pierde, que eso siempre lo decimos, ¿no? El dinero lo que hace es ir de un lado a otro, pero no es que desaparece, no es que desaparece de Panamá, no es que desaparece del Caribe, simplemente va de un lugar a otro y se va moviendo. Por ejemplo, ahora con el tema, lo decíamos, con el tema de la pandemia del COVID, la crisis financiera y económica que se estaba viviendo. Pero no es que los dólares o el dinero en sí desapareció, sino que simplemente se movió a otros sectores que en ese momento estaban generando muchos, mayores ingresos que antes no los estaban generando. Simplemente se mueve de una mano hacia otra o de un sector hacia otro, y lo mismo pasa con los grupos criminales, o sea, el dinero se termina moviendo de grupos criminales entre ellos. Y esto es lo que ha generado que hoy en día ya los grupos criminales, sobre todo los transnacionales, operan como corporaciones criminales transnacionales. ¿Qué quiere decir? Que no solo se dedican al narcotráfico o a las armas o a la trata de personas, sino que tienen un portafolio de servicios criminales diferentes que les generan grandes utilidades ilegales. Y depende cómo está la oferta o demanda del mercado a nivel global, entonces un día, digamos, se dedican más al narco, otro día se dedican más a las armas, otro día más a las personas, y así se van manejando. Y siempre con un vínculo muy directo con los sectores financieros, que son los que a través de los que canalizan toda esa gran masa de dinero, me imagino. O sea que hay una gran complicidad también, por otra parte, por parte del mundo financiero. Es correcto, y no solo del mundo financiero, sino también del mundo político y del mundo público. Y esto es lo que nosotros denominamos convergencia criminal. La convergencia criminal surge cuando, por un lado, primero, todos estos grupos criminales que actuaban en forma separada deciden ahora actuar juntos y unirse al sistema político y al sistema público, ya no como antes, digamos, los grupos criminales le daban, digamos, una coima o le daban un porcentaje para operar. El sistema público en general, el sistema político entendió que ya no quieren ser más subordinados del sistema criminal, sino que quieren ser socios del sistema criminal. ¿Cuánto hay de relación entre este dinero ilegal y el Canal de Panamá, sabiendo que por el Canal de Panamá debe transitar mercaderías ilegales o cosas por el estilo, ¿no? ¿Y cuánto hay de anuencia de Estados Unidos en el control del Canal de Panamá? A ver, son dos cosas diferentes Sí. a tener en cuenta. Por el Canal de Panamá pasan aproximadamente el 6-7% del comercio global, ¿no? O sea que estamos hablando de muchísimos movimientos de contenedores, pero en el Canal de Panamá es una zona neutral, entonces el hecho delictivo no se genera en el canal, sino que se genera en los puertos que están en las dos partes, ya sea del Caribe o del Pacífico,
del canal y en las zonas libres. Y yo sé que aquí, digamos, a veces se dice que no y hay un poco de enojo por parte de las autoridades, pero la zona libre de Colón, en la zona de Colón del Caribe panameño, todavía sigue siendo indicada por muchas agencias internacionales como una de las zonas donde se generan estas transacciones comerciales ilegales, en donde se ocultan este tipo de ilegalidades a través de muchas empresas que hay ahí con una apariencia de transacciones legales. El canal en sí no es el problema, porque el canal es una zona neutral, donde simplemente lo que pasa son barcos con contenedores. Pero esos contenedores se cargan o se descargan o se terminan de cambiar de un barco a otro en los puertos. Y ahí es donde radica el problema, puertos y zonas libres. Claro, lo que pasa es que hay un movimiento de contenedores muy alto en Panamá, pero en estos puertos es donde se contaminan los contenedores con cocaína principalmente, que son los que terminan en Estados Unidos y en Europa. Básicamente ahora es Europa, Bélgica, el puerto de Amberes es el destino por excelencia del narco colombiano, porque es donde más se paga por la cocaína, y además todos los intermediarios de la cadena logística criminal que hacen que esa cocaína llegue de Colombia hacia Amberes es donde más ganan dinero. Pero eso no sucede en el canal, sucede en los puertos y en las zonas libres y en la cadena logística del comercio internacional. Entonces, eso es muy importante, digamos, diferenciarlo. Pensaba mientras comentabas esto en Argentina con el río Paraná, con la llamada hidrovía, ¿no? En el río Paraná. No sé si, supongo que estarás al tanto, actualizado, ¿no? ¿Crees que se puede trazar una comparación en cuanto al paso de mercancía ilegal, etcétera? Sí, por supuesto, esa comparación, digamos, ya está trazada, ya está investigada, sobre todo en la zona de la Triple Frontera, que ahí además operan células terroristas de brazos de Hezbollah. O sea, es la parte financiera de la estructura terrorista, desde donde se genera dinero para luego financiar la organización en sí y algún tipo de atentado que puedan hacer, pero que se encuentra radicado en la Triple Frontera y que usan toda esa zona y sobre todo esto de la hidrovía para luego alcanzar los puertos de Buenos Aires o de Montevideo para sacar la droga que empieza a bajar, ¿no? Droga principalmente que sale de Bolivia y de Perú, no tanto colombiana, sino que esa es la ruta más que nada, esa es la ruta de la droga peruana y boliviana que sale por nuestros puertos en Sudamérica con destino principalmente a ocupar la ruta africana. Entonces entran por los puertos de Marruecos principalmente y luego por tierra siguen alcanzando la costa mediterránea de África para entonces cruzar en unas barcazas rápidas, unas go-fast rápidas hacia los destinos europeos. Son rutas diferentes. La ruta principalmente que va por Panamá es la ruta hacia el norte y hacia el norte, o sea, Norteamérica y norte de Europa, y la ruta que sale por tanto hacia Montevideo o Buenos Aires es principalmente la ruta la ruta africana. Alejo, en cuanto te voy a sacar un poquito de tu especialidad y te voy a hacer una pregunta que tiene que estar relacionada con Estados Unidos y el control del canal de Panamá. Desde el punto de vista geopolítico, ¿qué papel cumple Estados Unidos en el canal? A ver, después de la firma de los tratados Torrijos-Carter entre Estados Unidos y Panamá, y luego que Panamá tomó el control total administrativo y operativo del canal en el año 2000, en realidad la administración del canal y la operación del canal depende exclusivamente de Panamá y está la autoridad del canal de Panamá. Pero en el tratado queda especificado dos cosas importantes, que son primero la neutralidad, y eso hace, por ejemplo, que haya un conflicto ahora a nivel diplomático, de alguna forma comercial, de barcos iraníes que están pasando por el canal de Panamá o que están fondeados del lado del Caribe o del lado del Pacífico, pero que se le tiene que garantizar la pasada por el canal. No se puede decir que no pueden pasar porque es un espacio neutral. Y frente a un conflicto que haya a nivel de seguridad del canal, entonces Estados Unidos tiene la potestad, según el tratado, de intervenir, pero siempre y cuando haya un conflicto. Por eso están como observadores. Si no hay conflicto, no pueden intervenir. Cuando hay un conflicto, entonces sí pueden intervenir. Y si hay un conflicto, entonces priman los barcos de bandera panameña y los barcos de bandera americana, norteamericana. Nombraste Irán y te pregunto, si quiere pasar un barco ruso en este momento, ¿lo puede hacer? ¿No hay veto de Estados Unidos? No se puede emitir un veto porque es una zona neutral. ¿Cuáles son las relaciones que tiene Panamá en este momento con China o con Rusia? Si es que la hay, si hay una relación fluida o no.
O sea, sí, Panamá con China, como te diría que casi toda la región centroamericana cada vez más se fortalece la relación con China, porque también tiene que ver con la construcción de la nueva ruta de la seda por parte de China, ¿no? La necesidad de poder extraer la mayor cantidad de materias primas y alimentos, sobre todo, para poder llevar a China y al mismo tiempo poder introducir toda la producción de diferentes productos de China hacia nuestro continente. Eso ha hecho que en los últimos años haya un cambio diplomático y económico. Casi todos los países de la región centroamericana han hecho alianza con China, alejándose de alguna forma de Taiwán, y tienen una presencia sumamente importante y sobre todo una presencia que necesita y todo el cambio a nivel de tecnología que se pensaba que iba a ser en el 2050, pero que se ha acelerado al 2030. El problema es que ya se entiende que para llegar a ese cambio energético, o sea, de matriz energética y de matriz tecnológica al 2030, no existe la suficiente cantidad de minerales críticos y tierras raras. Y muchos de ellos están en nuestro continente americano. Entonces, bueno, Argentina está parado en el triángulo de litio en el norte de la Argentina. Es una zona sumamente, digamos, conflictiva desde lo diplomático, porque quien controla hoy en día estos minerales está controlando la energía ya no del futuro, sino básicamente del presente. Y Argentina con enorme cantidad de tierras raras que salen por las viejas leyes que hay acá firmadas durante el menemismo, como excedentes, como basura, sale sin declarar, inclusive porque sale bajo declaración jurada entre el operador nacional y el internacional que está comprando, ¿no? Y hay muchas tierras que sí, efectivamente, no servían para nada hace muchos años, pero hoy se aplican y valen mucho dinero. Hay mucho dinero que se está perdiendo en nuestro país. Es correcto, lo que pasa es que hoy en día hay que entender que aquellos países que tienen tierras raras o minerales críticos, que básicamente son... En todos nuestros países en América Latina hay uno de esos que no han sido explotados porque no era necesaria la explotación y no era necesario en aquel momento la investigación si teníamos o no. Ahora sabemos que tenemos y hay que entender que todos los países que tenemos estos minerales, de alguna forma tenemos la oportunidad, no diría manejar, pero sí exigir la agenda a nivel internacional para el beneficio de nuestras economías y de nuestros desarrollos de las poblaciones, ¿no? Siempre y cuando se haga de una forma transparente y dejando la corrupción de lado, es una gran oportunidad para América Latina, al tener estos minerales, poder entonces poner ciertas condiciones en la agenda internacional. Alejo, te agradecemos mucho el contacto con Argentina, como para nos ha sido de mucha utilidad y un gran aprendizaje todo esto. Vamos a volver a molestarte en algún momento, seguramente. Muchas gracias a ustedes. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave. Siempre en Caput. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Vení al Mercado Morón. Panadería, frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados, pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Gaona 3883. Intendente Lucas Gui. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos. Que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Nosotros, los otros. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos. Nosotros, los otros. Los martes a las 17. En Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular.
Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Seguimos con otra vuelta al mundo en clave. Aquí en la mañana de Radio Caput. Llegó el demente, el flaquito de los lentes, lírica pesa que te sacan todos los dientes. No te hagas el loco, hermanito, no lo intente, no sea que la historia después usted no la cuente. No te preocupes, yo no soy un delincuente, solo soy un rapero que tiene un flow sobresaliente. Letra que yo suelto se esparcen por el ambiente y en un par de segundos a ti te dejan inconsciente. La gente me pregunta que por qué yo no he sonado, porque mi plena la emisora yo no la he llevado. Yo no pierdo mi tiempo llevando plena emisora. En esa vaina suena el que paga su payola. A ellos no le interesa si tú tienes algún talento. Dale su sencillo y ellos te suenan contentos. Por eso en el país la música no avanza. Con este poco de bulto cada día más se estanca. Se la pasan copiando e imitando a los de afuera. Eso no es mentira, tú sabes que es de veras. Grabaron electrónica y aquí hicieron igual. Se montaron en merengue y empezaron a copiar. Poco de payaso como quieren progresar. Si en la música lo único que ellos saben es bailar. La diferencia mía con ellos no es que te han pegado, sino que nunca en mi vida yo me he copiado. Todo mi tema yo solito me los he craneado, a diferencia de ellos que siempre han imitado. El público merece. Bueno, esto para volver, porque siempre algún hip hop ahí tenemos de cada país que visitamos. Hemos escuchado hip hop en árabe, ¿no? De todos lados. Griego. Hip hop griego, hip hop de todas partes, es cierto. Bueno, y este que está sonando se llama Rap en Serio y el grupo Mactoco. Bueno, ahí para hablar un poquito de la entrevista que tuvimos con Alejo Campos, ¿no? Este muchacho que es licenciado en Ciencias Políticas y director regional de Crime Stoppers International para Caribe, Bermuda y América Latina, ¿no? Con sede en Panamá. Sí, hay una mirada algo profesional, muy profesional de parte de él con respecto a la actividad que él ejerce y en la que está enrolado. De todas maneras, una mirada por fuera de la actividad profesional nos permite ubicarnos en la geopolítica y establecer, por ejemplo, que los acuerdos firmados con Panamá, donde Estados Unidos le cede la administración, la cesión no es gratuita ni es graciosa, es una mirada de supervisor por encima, ¿no? de Panamá y de la administración panameña. Si bien él decía muy bien que los ilícitos se producen en la zona franca, lo que nosotros llamamos zona franca, siempre aledaña a algún puerto, hay una especie de control. Esto es como un poco como la DEA, ¿no? Es decir, uno piensa que la DEA formalmente combate el tráfico de drogas y las drogas. En realidad lo que hace es administrar una falencia social y los flujos de capital que produce la droga. Entonces, y tener información de lo que está pasando con la droga en todo el mundo, ¿no? Sí, en ese caso la droga, pero en el caso del Canal de Panamá también las mercancías, ¿no? De quién son, a quién va. Es decir, hay un control bastante importante sobre el tráfico de mercancías, no solamente mercancías ilícitas, sino también las lícitas, que forman parte también de una economía de cualquier país, ¿no? Porque cuando habla de Crime Stoppers, cuando habla de frenar el crimen, habla en el sentido amplio, ¿no? No es el crimen como se comprende habitualmente o en el uso habitual en la Argentina, que tiene que ver con el arma de fuego empuñada, matar a alguien, la violencia, ¿no? digamos. Esa violencia. No se trata de eso, es mucho más amplio, se habla de los grandes, diríamos, probablemente debe haber muchos más, pero grandes 4 negocios a nivel internacional del crimen organizado que tiene que ver con el contrabando, tiene que ver con las armas, tiene que ver con la trata, tiene que ver con las drogas, ¿no? Fundamentalmente, y que manejan una enorme cantidad de dinero que pasa en gran parte por Panamá, aunque no es solamente Panamá, porque hay muchísimas islas en las que funcionan estos bancos que son una oficina, probablemente en un bar. Guaridas fiscales, Las ¿no? guaridas fiscales, o tenés los lugares
históricos, como fue en algún momento, y lo sigue siendo, Suiza, Luxemburgo y otros lugares. Sí, ¿no? había que También profundizar también en algo que tocó de soslayo, pero que es importante, que es los Panama Papers. No fueron solamente, digamos, en realidad los Panama Papers pertenecen a la filtración de una sola empresa jurídica de abogados, los Fonseca. Hay otras en Panamá, muchas otras, ¿sí? Y sigue siendo Panamá un refugio de empresas offshore, de dinero mal habido, que se blanquea por esos lados o se maneja por esos lados. Así que creo yo que, bueno, vamos a tratarlo después cuando demos datos duros de Panamá. Digo datos duros, economía, todo, alguna mirada sobre este tema, ¿no? Tal cual, tal cual. ¿Te parece, Larry, que vayamos a recorrer? Nos vamos de Panamá, ya que estamos ahí cerca, no muy lejos de la línea del Ecuador, por lo menos más cerca que Argentina, ¿no? Y a partir de ahí, ya que estamos en la mitad del mundo, nos vamos a recorrer un poquito el mundo y después volvemos a Panamá. Vamos con el informativo, ¿no? El presidente de Irán, Seyed Ibrahim Raisi, inició una gira por Venezuela, Nicaragua y Cuba con el objetivo de afianzar los lazos políticos y elevar el nivel de cooperación económica, política y científica. Raisi sostendrá encuentros con empresarios y actores económicos para mejorar el nivel de las relaciones y ampliar el intercambio. Además, se firmarán varios acuerdos de cooperación en diversos campos. El presidente iraní viaja acompañado de sus ministros de Asuntos Exteriores, de Defensa, de Petróleo y de Salud. Y seguimos con las giras, porque la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, comenzó una gira de 4 días por América Latina en la que tiene previstas reuniones en Brasil, Argentina, Chile y México para estrechar lazos políticos y comerciales y conseguir socios para reducir la dependencia que tiene Europa con el petróleo ruso. Además, la Unión Europea pretende convertirse en socio comercial e inversionista de preferencia en América Latina para reducir la penetración e influencia china en la región. Gran derrota para el ejército ucraniano. En tan solo 6 días, el armamento occidental que el ejército de Kiev había recibido, dígase municiones, blindados y aviones, fue casi todo destruido en el marco de su catastrófica y anunciada contraofensiva. El ejército de Kiev se estrelló contra la primera línea de defensas rusas sin lograr alcanzar la segunda, mientras los dirigentes de la OTAN y los altos jefes del ejército ucraniano se acusan ahora unos a otros, ya que nadie quiere asumir la responsabilidad de la derrota. Un civil murió y varios resultaron heridos el domingo a manos de las fuerzas estadounidenses en la provincia nororiental siria de Al-Hasakah, según informó SANA, la agencia estatal de noticias de Siria. El incidente ocurrió cuando el ejército norteamericano lanzó tropas desde el aire sobre un pueblo en la zona rural del sur de Al-Hasakah, cerca de la frontera entre Siria e Irak. Después de rodear la aldea de Salham, los militares estadounidenses abrieron fuego contra viviendas y fincas agrícolas de la zona, informó la agencia. Nos vamos a Ecuador. El Partido de la Revolución Ciudadana, que lidera Rafael Correa, presentó la fórmula presidencial para el próximo 20 de agosto. La integran la asambleísta Luisa González junto a Andrés Arauz, ex candidato presidencial en 2021, derrotado por Guillermo Lasso en el balotaje. Otro posible candidato era Jorge Glass, correísta puro, que sufrió la cárcel durante la presidencia de Lenín Moreno, quien declinó su postulación para no exponer a su partido a un revés judicial y fue el que propuso el binomio González-Arauz. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, felicitó al gobierno de Colombia y a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional por el acuerdo alcanzado el viernes pasado en Cuba con el cese al fuego bilateral por 6 meses, informó el portavoz de Guterres. El jefe de la ONU también elogió
a las dos partes por un mecanismo para definir la participación de la sociedad colombiana en el proceso de paz, aseguró el vocero oficial. Nos vamos a Arabia Saudita. El príncipe heredero Mohammed bin Salman amenazó con imponer costos económicos significativos a los Estados Unidos si Washington toma represalia contra los recortes a la producción de petróleo, tal como lo había anunciado en octubre el presidente Joe Biden. Así lo informó The Washington Post, citando un documento filtrado a la prensa en el cual el príncipe saudí afirmó que si Biden seguía adelante con ese plan, su país no volvería a tratar con la administración de Estados Unidos y además prometió importantes consecuencias económicas para Washington. Y ahí estamos, volviendo otra vez a Panamá, después de esta recorrida por el mundo, por los 7 mares con 7 noticias, ¿no? Fueron 7 informaciones que mandamos, ¿no? 7 mares era una radio, ¿no? La Noblex 7 mares, ¿no? Con la que escuchabas todo el mundo, ¿no? Exactamente, onda corta, ¿no? Sí, tenía, qué lindo. maravillosa. Sí. ¿Vos sabés el valor que tiene eso en la reventa hoy? Sí, muy grande. Enorme, sí, enorme. Sí, quise comprar hace unos años y me resultó imposible. Sí. Vos decías los 7 mares, déjame que haga una sola aclaración sobre la última información que dimos, que es la de Arabia Saudita. Es un punto a tener en cuenta. La relación de Estados Unidos con Arabia Saudita implica un cambio enorme y muy profundo en la geopolítica internacional. Esto muestra de alguna manera que la puja por el multipolarismo, digamos, se está acentuando, ¿no? Estados Unidos deja de ser el único protagonista de la película para convertirse en coprotagonista. Claro, y es una información que surge, que en realidad ya hace unos cuantos meses el gobierno de Biden había hecho alguna advertencia y ahora estos son trascendidos, pero estos trascendidos obviamente a veces se filtran a propósito. Sí, son mensajes cruzados. Son mensajes obviamente, ¿no? ¿Y qué pasaría si todo el dinero petrolero, todos los petrodólares salen de Estados Unidos y pasan a hacer ahorros en otros países, ¿no? Es cierto. Bueno. Y después tenemos declaraciones como las que hice referencia en las palabras iniciales de lo que dijo Donald Trump sobre Venezuela, ¿no? Es decir, que cuando él se fue de la presidencia, Venezuela estaba a punto de colapsar y que ahora le estamos pagando y comprando, alimentando a Maduro y nos tendríamos que haber apropiado. La verdad que son declaraciones que ponen al descubierto las intenciones del gran imperio, no porque no las supiésemos, ¿no? Sí. Pero le ponen nombre y apellido a la presión. Y siempre decimos que cada una de estas noticias puede llegar a ser un programa, ¿no? De Mundo en Clave. Exacto. Y es verdad, porque vos fíjate qué interesante, otra de las informaciones que dimos hace un minuto tiene que ver con el viaje de la presidenta de la Comisión Europea a Brasil, Argentina, Chile y México. Podríamos decir quizá los 4 países, no sé si los 4, pero 4 de los más importantes de toda América Latina. Y recién ahora se acuerdan. Y que vienen que y que están preocupados, quieren reducir la penetración y la influencia china en la región, pero no dice, muchachos, vengo a traer tal cosa, ¿no? Vengo a decir, estamos preocupados porque los chinos están haciendo muchos negocios. ¿Y qué ofrecen, muchachos? Claro. Bueno, ese es el valor de los alimentos, el valor de la energía, el valor del petróleo, de los minerales con los que contamos, que tenemos justamente que hacer valer. Y hacer valer, pensaba en nuestro país, pienso en toda la región, pero pienso particularmente en nuestro país porque somos muy deficientes en una cantidad de leyes que nos permitan organizarnos como para, de verdad, que signifique un ingreso que quede en el pueblo y no un ingreso ficticio donde se mueve muchísimo dinero, pero resulta que se la llevan los famosos 4 vivos que aludía a Cristina. Bueno, algún día ¿no? podemos hacer un programa sobre Argentina, ¿no? Sí, pero totalmente, lo hemos hablado algunas veces, es interesante, habría que hacer una serie de programas. Larry, ¿te parece que vayamos con algunos datos duros y después
necesitamos una parte hedonista y hablar de comida, de duda. turismo, ¿no? Hablar de otras cosas. Bueno, vos sabés que es interesante, ¿no? De cada país que tocamos tratamos de profundizar, no profundizar porque es muy difícil en una hora tocar y profundizar un país, pero digamos que dar los datos que pueden ser orientativos con respecto a de quién estamos hablando, la envergadura, el volumen, ¿no? La población de Panamá es de apenas 4.300.000 habitantes. Esto, siempre digo lo mismo, los últimos datos sólidos que encontramos, no me gusta improvisar con respecto a estos datos, son los datos consolidados a 2021. Son 2 años de diferencia, sí, o año y medio de diferencia, pero es para dar una certeza con respecto a esto, y no olvidemos que en 2021 aún vivíamos el último, estábamos en el medio de la pandemia, así que los datos van a ir cambiando a medida que se consoliden los del año 2022, que es cuando ya se recuperó el ritmo habitual. Bueno, decía, 4.300.000 habitantes. La moneda es el balboa, una moneda desconocida, pero circula libremente y es aceptado libremente por ley el dólar, para que imaginemos también el grado de dominio del dólar con respecto a la moneda local, ¿sí? Es una república democrática con un sistema presidencial. Curiosamente, no tiene ejército, como Costa Rica. Es decir, a partir del acuerdo con Torrijos, que fue el último, digamos, gobierno que tuvo influencia y tuvo una Fuerzas Armadas, no tiene más Fuerzas Armadas. De todas maneras, mantiene algún conflicto con Costa Rica, algunos reclamos territoriales con su vecino Costa Rica. El Producto Bruto, de acuerdo a lo que registra el Fondo Monetario Internacional en 2021, vuelvo a reiterar, es de 66.000 millones de dólares. Fíjense que la Argentina tiene también en dólares casi 400.000 millones, ¿sí? Y el ingreso per cápita de Panamá es de 17.800 dólares, mientras que la Argentina es 12.000. Hay, como verás, hay desacoples importantes entre el ingreso per cápita, el Producto Bruto. Significa que, de alguna manera, para traducirlo, hay un grupo muy reducido en Panamá que es millonario, ultramillonario, y una pobreza extrema del otro lado que comprende a mucha gente. Por eso esos 17.800 dólares hablarían de un bienestar que realmente la población no tiene. Es como decir, bueno, tengo una torta, los dos tenemos una torta, pero la tengo yo, me la como yo, vos no tenés nada finalmente, ¿no? La torta me la quedo yo. El Canal de Panamá es el distintivo del país. Y ahí, bueno, hay una disputa histórica, ¿no? Es decir, el Canal de Panamá lo construyó Estados Unidos allá por 1904 y fue inaugurado varios años después, y en el 1914. Siempre estuvo administrado por Estados Unidos, pero bueno, llegó un punto donde era tan risueño, ¿no?, que administrase Estados Unidos, que se llegó a un acuerdo, los acuerdos que empezaron a firmarse en 1977 y se llamaron los Tratados Torrijos-Carter, que recién tuvieron vigencia en el 99, que lo entrega a Panamá la administración, ¿sí? Pero tiene poder de veto Estados Unidos, lo refirió nuestro entrevistado. Además, ¿sí? permitime que te diga, porque actualmente, si bien el gobierno de Panamá es dueño del canal, no lo es solo. Hay una empresa con la que está asociado el gobierno que se llama Isthmian, la tengo por aquí, Isthmian Canal Commission. Y hay que ver de quién es esa empresa. No, lo que queda claro es que el control real, la supervisión real es de Estados Unidos, porque en el traspaso de mercaderías, evidentemente, las estadísticas. Aparte es el manejo de drogas, el manejo de ilícitos, y como bien decía nuestro entrevistado Alejo, las zonas francas es lo que determina la criminalidad que reina en la zona con respecto a la droga, por ejemplo, a contrabando, ¿sí? A dinero ilícito. Y es una gran industria en sí mismo, porque además de las fuentes de trabajo que ofrece,
aporta aproximadamente un 7% del Producto Bruto Interno. Ya por ahí yo lo tenía anotado exactamente, es una cifra importante. Y ten en cuenta otra cosa que, bueno, ya que estás hablando de lo que se aporta al Producto Bruto, digamos, el 80% del Producto Bruto es servicios. Prácticamente no hay industrias que le generen o le reporten al país una entrada de dinero sustancial o significativa, ¿sí? Es importante destacar que, bueno, tiene una actitud neutral Panamá, impuesta, ¿sí? Porque está en un lugar clave, entonces su neutralidad es una neutralidad, yo diría artificial, pero bueno, busca mantener, dicen los encargados de la Cancillería panameña, que buscan tener una relación neutral con todo el mundo, tiene una relación especial con Estados Unidos, tal cual lo hemos dicho, bueno, a ver, forma parte de las Naciones Unidas, forma parte de la Organización de Estados Americanos, forma parte de la Organización Mundial de Comercio, a ver, vamos a ver, los reclamos territoriales son con respecto a Costa Rica, y habla de unas islas que están aledañas a la frontera, en la provincia de Boca del Toro. Bueno, la relación con Estados Unidos es clara, ¿no? Es decir, está íntimamente relacionado. Con Rusia mantienen relaciones desde 1904, pero es una relación distante, una relación realmente de compromiso, digamos, históricamente con respecto a la diplomacia. En cambio, con China, es importante destacar que en los últimos años, primero, rompieron relaciones con Taiwán, que era una de las exigencias que ponía China para establecer relaciones diplomáticas, y establecieron en junio de 2017, no hace mucho, ¿sí? Relaciones diplomáticas, lo que generó también una serie de proyectos en los que China participa en Panamá, proyectos de infraestructura. Es claro que lo que dicen Estados Unidos de que China está buscando una relación más fluida en lo comercial y en las relaciones con los países de América Latina, y que también le preocupa a Europa con la visita de la personalidad, la secretaria de la Unión Europea, es evidente que China tiene una participación realmente silenciosa, porque ha ido creciendo de manera silenciosa con toda América Latina. Larry, vos hablabas de las islas, muchas de las islas que están en el Pacífico, que pertenecen a Panamá, forman parte de una línea de islas que de alguna manera son como una continuidad con otras que no están tan lejos, que son las Galápagos, que pertenecen a Ecuador, aunque están a unos 1000 kilómetros del territorio de Ecuador, ¿no? Y muchas de esas islas, Bastimentos, por ejemplo, es una de las más importantes en popularidad, donde muchos estadounidenses decidieron asentarse, ¿no? Y desde ahí se pueden hacer visitas a diferentes lugares, inclusive hay algunos islotes que están deshabitados por humanos, pero tienen una enorme cantidad de fauna. Ese es otro de los puntos impresionantes, al lado de Colón, donde está la zona libre, esa zona donde se hacen tantos negocios, fundamentalmente en electrónica y en indumentaria, ¿no? Está al lado de una enorme reserva, Darién, que es una reserva en la que la cantidad de fauna, de pájaros y obviamente reptiles también en grandes cantidades, donde se hacen visitas y después hay partes que llegan al mar, por supuesto, donde también se hace snorkel. Esto pensando, muchos parques nacionales tiene, ¿no? Y por supuesto una gastronomía muy, muy buena, ¿no? Allí. Decime, ¿vos querías agregar algo? No, un solo dato que me omití con respecto a China, es que China ha propuesto
presentar un proyecto y financiar un proyecto de ampliación del canal de Panamá, para que entendamos también la importancia geopolítica del canal. Sí. China también busca de alguna manera tener cierta incidencia en el trasiego de mercancías a lo largo y ancho del mundo, y eso es importante señalar, ¿sí? Bueno, y después vamos con un poco de gastronomía, porque hablamos tanto que uno se queda con algo de apetito, ¿no? Entonces, uno que se puede comer, una de las comidas típicas, se llama guacho. El guacho es bien típico allí. No está solamente en Panamá, está en otras regiones latinoamericanas, y es un plato hecho con un arroz asopado que se cuece en un caldo con diferentes ingredientes que pueden ser mariscos, rabito de puerco, guandú, entre otros. Y después hay otras cosas más muy originales. Hay uno que se llama ropa vieja, por ejemplo, ¿no? Un plato, ropa vieja. Ropa vieja que tiene arroz también con una carne desmechada, cocinada de una manera muy tierna, donde... Bueno, este es uno de los tradicionales, ¿no? Es una de las mayores curiosidades. Después la yuca frita. Hay muchas raíces, muchas plantas que las convierten, que son tubérculos que convertidos en comidas típicas allí. La yuca frita, por ejemplo, es uno de los más consumidos, que se fríe y se sirve como si se tratara de unas papas a la francesa, ¿no? Se sirve como compañía de carnes también, y con diferentes salsas, ¿no? Hay mucho agridulce, hay picantito. Hay una gran influencia aborigen en eso, ¿no? Muchísima, de pueblos aborígenes precolombinos. Sí. Y después el sancocho, que el sancocho está en otros lugares, no es puntualmente panameño, aunque hay un sancocho al que llaman panameño, que es una sopa de gallina, ñamé, culantro, cebolla, orégano, ¿no? Diferentes cuestiones, ingredientes que le hacen ahí muy característica, ¿no? Bueno, nos podemos llegar a Panamá, abrimos una offshore ahí con Fonseca y nos comemos unos buenos platos caribeños, ¿no? Porque tienen esa característica. Martín Loza, muchas gracias ahí en los controles. Necesitamos un testaferro para ir para Fonseca. Para ir a Fonseca. Muchísimas gracias. Tomamos el avión a Panamá, dale. Muchísimas gracias a todos los oyentes de Caput. Muchísimas gracias y un saludo especial para los oyentes de la radio pública de Marcos Paz, la 90.5, en la que vamos a transmitir este programa a partir de las 4 de la tarde. Bueno, ya en realidad en Marcos Paz ya son las 5 de la tarde, los que están escuchando este programa, terminando, ¿no? Y muchas gracias también a la gente de Oberá Misiones, de la radio RPD FM 97.5, que mañana a las 20 va a estar transmitiéndose. Hasta la semana que viene aquí en Mundo en Clave, en una nueva edición. Los esperamos en Caput, Larry Levy y yo, Hugo Gulman. Chao. Hasta la próxima. Termina otra edición de Mundo en Clave. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 10 de la mañana en Radio Caput.